Bien. Bueno, la idea es un poco complementar con la otra mirada que tiene este modelo de mirada de las rotaciones, que es el tema de la evaluación. Y un poco la idea es, bueno, la primera, tal como dijo Eduardo, si bien uno no tiene conflictos de interés, es importante destacar que uno está formado en este tipo de modelos innovadores y asesoro al Instituto en Desarrollo Curricular, y también nuestra carrera en la Universidad del Sur tiene un modelo integrado, lo cual de alguna forma me introduce alguna cuota de sesgo en la mirada de estas cuestiones, porque es a lo que estoy acostumbrado a trabajar. La idea es recorrer esto de la evaluación que tenemos, la que merecemos y cómo la implementamos. En general, ¿no? Cuando uno se plantea, el estudiante quiere llegar a este punto, es decir, que aprobó la rotación. Y nosotros, de alguna forma, registrar algo en la libreta para que cuando viene la CONEAU diga que cumplimos el estándar de que le ponemos una nota. Y en el medio de todo eso tenemos una, toda una serie de cosas. La primera es repasar algunos conceptos de cómo debe ser una evaluación. Si yo dejo esta diapositiva en blanco, todos van a decir válida y confiable. Y es Ujú. cierto que esa hace una gran mirada psicométrica, pero si la ampliamos un poco y la miramos como educadores, como docentes, probablemente estas tres definiciones que incluyen los conceptos de validez y confiabilidad, la primera que tiene que estar estandarizada. Si nosotros queremos ser justos y que le tomemos algo parecido a todos los que le vamos a evaluar, que pueda discriminar. Lo que nosotros queremos ver es si podemos diferenciar distintos tipos de rendimiento. Si todos se sacan la máxima nota, probablemente hagamos una evaluación que no nos permitió desafiar suficientemente, no tenemos sistema de evaluación que desafíe suficientemente a nuestros estudiantes, y debe ser reproducible. Es decir, que si yo mañana le hiciera la misma evaluación, el rendimiento de un estudiante debería ser parecido. Como ustedes ven, están incluidos los conceptos de validez y confiabilidad, pero me parece que estos tres conceptos son importantes no perderlos de vista. Nosotros lo que queremos es que en este continuo entre un pobre desempeño y un excelente desempeño, y un punto en el cual definimos que es el mínimo necesario, podamos diferenciar a dos estudiantes distintos en este continuo. Y cuando nosotros nos ponemos a repasar qué es lo que estamos haciendo, lo que más hacemos es evaluación del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que también la denominamos evaluaciones de alto nivel o evaluaciones sumativas. Nosotros hacemos una mirada retrospectiva de qué hizo el estudiante a lo largo de un espacio curricular y definimos si lo aprobó, si cumplió lo que nosotros queríamos. Es una mirada retrospectiva, ¿no? Una vez que decidimos que aprobó, se terminó nuestro problema como docentes. Es la que más nos focalizamos y en realidad la que nos permite determinar hasta dónde llegó el estudiante y tomar una decisión. La decisión siempre es: siga adelante, pase al que sigue. Uno diría, bueno, no es cierto, no hacemos solo evaluaciones sumativas. No, también hacemos evaluaciones para el aprendizaje. Esa que hacemos todos los días en el hospital o en el consultorio, cuando estamos con estudiantes. Son las que llamamos de bajo nivel o formativas. Compartimos información con el estudiante, nos sirve para que el estudiante se dé cuenta qué cosas hace bien y qué cosas hace mal. A nosotros nos pone alguna cosa de, bueno, en esto tengo que poner énfasis porque está faltando. Pero acá, en general, no hacemos un juicio, no tomamos decisiones, no la incluimos en la toma de decisiones. Entonces nos pasa a veces que un estudiante que venía muy bien con nosotros en el hospital viene un día y dice, fui, rendí el examen y me fue mal. Y uno dice, no, bárbaro. Todo esto que yo colecté tiene poco. Esto es lo que hacemos habitualmente. Algunos van a decir, no, yo en mi materia no lo hago así, lo hacemos distinto. Tenemos una polinómica donde mezclamos todo. Es cierto que hoy ha evolucionado este concepto, pero groseramente es un poco lo que tenemos marcado, ¿no? Es decir, el tatuaje ese que no nos podemos sacar y que traemos desde cómo nos formamos nosotros, y ¿no? En esta cuestión de esta división tajante entre lo sumativo y lo formativo, como si no fuera un mundo que pudiera combinarse. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque, bueno, la evaluación basada en el trabajo, esa observación tiene problemas. Somos muy generosos a veces, nos cuesta decirle a alguien, mira, la verdad que hoy estuviste mal. La verdad que cuando fuimos a ver a este paciente no estuviste nada bien. Y que esto signifique registrar esta cuestión. Nos cuesta hacer eso. ¿Quién le pone nota baja en un mini CIEX a un estudiante? Y bueno, a lo sumo le ponemos el mínimo, ahí el del medio. Nos quedamos en el medio, ¿no? Tendemos a marcar la casilla del medio.
te decía un docente que coordinaba las rotaciones clínicas en la Universidad del Sur, que no sé para qué tenía tantos números y todos le ponían 6 o el máximo, así que lo del medio nadie lo usaba para discriminar, digamos, ¿no? Entonces, nos cuesta esta cuestión, ¿no? La otra es que generalizamos, ¿no? Es decir, el estudiante cuando entró el paciente le dijo, ¿cómo le va, señora? Yo la ayudo, y ya si después no hizo el diagnóstico, no importa. Nos pareció tan gauchito, tan simpático, que le ponemos, que lo damos por válido, aunque en realidad su razonamiento clínico no haya sido adecuado, o lo que pidió, porque ese efecto de esa cuestión que vimos nos influencia. Obviamente esto hace que sean menos reproducibles, que si lo veo yo digo, a mí fulano me encanta, y el otro dice, no, yo lo vi el otro día, porque el otro está muy preocupado por el razonamiento clínico, y me dice, no, sí, muy gauchito, pero no pega un diagnóstico. Entonces, estas cosas nos pasan con la evaluación. Y tampoco tenemos muy claro qué significa ser suficiente, porque en el fondo están pensadas para mirar lo que está pasando y dar una devolución, para ponernos un pasito en el avance hacia donde queremos llegar. Entonces, ahora, son evaluaciones que están ligadas a la competencia, a toda una serie de cuestiones. Lo que nosotros miramos en el trabajo no es tan simple como sabe, no sabe. Están vinculadas a una serie de conceptos que nos hacen a veces errar cuando las utilizamos. Y las evaluaciones sumativas tampoco están exentas de problemas, porque no discriminan competencias, reflejan lo último que hicieron y no la evolución. Generalmente ponen más énfasis en el razonamiento clínico porque son escritas o en la demostración en una situación estandarizada. Y en general definimos que esto pesa determinada cuestión. Si nosotros tenemos que pensar cómo evaluamos habitualmente, cuando viene el estudiante viene pensando que le pongamos una buena nota y nosotros muchas veces nos quedamos en esto que decíamos, en que bueno, que si le ponemos una buena nota lo estimulamos para que siga. Esto es lo que hacemos habitualmente. Uno puede reconocerse más o menos, digo, depende cuán autocrítico uno es con uno mismo, se puede reconocer más o no en alguna de estas cuestiones, pero esto es en general lo que nos pasa a todos, acá y en el mundo. Muchas de estas diapositivas, y yo no lo hice antes y lo voy a aprovechar ahora a hacerlo, son cedidas generosamente por el profesor Ole Tencate de la Universidad de Utrecht y ponen las mismas cosas, digamos. Y estos problemas no los tenemos solo en la Argentina, los tienen en el mundo estos problemas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer a partir de esto? Lo que uno podría hacer es enfocar, y esto es un poco lo que nos planteamos en el instituto con la modificación curricular y sobre todo con fuerte énfasis en el ciclo clínico y obviamente en la práctica final obligatoria, es pensar que esta información rutinaria que se recolecta continuamente la podamos utilizar, además de compartirla entre el aprendiz y el mentor para mejorar, nos permita, cuando la acumulamos suficientemente, tomar decisiones de alto nivel. El empezar a pensar que esa mirada en el trabajo tiene mucho más valor a veces que la prueba escrita de razonamiento clínico, que la demostración. El punto es cómo acumularla suficientemente. Y acá tiene que ver, entonces acá lo que estamos planteándonos, que la evaluación de alguna forma sea como un aprendizaje, que cuando yo lo evalúo y le digo, bueno, para la próxima hay que hacer tal cosa, esa es una tarea que yo me llevo, es una consigna para la próxima observación. Para mí, para estar atento a lo que lo está haciendo el estudiante y para el estudiante para ver si lo está haciendo suficientemente bien. Entonces, de esta combinación de herramientas, en la medida que junto más, puedo tomar decisiones de mayor nivel. Y esto es muy importante. Entonces, cuanto más alto es el nivel, más datos requiero. Y acá es donde tenemos que ponernos en el otro concepto, que cuando yo decido confiar en alguien, cuando uso el concepto de EPAS y digo, vos podés hacer esto con menos supervisión, de alguna forma me hace a mí vulnerable, me hace pensar que no estoy mirando para atrás y diciendo, todo lo que tenías que saber lo sabés. Lo que estoy diciendo es, a partir de mañana vas a poder revisar un paciente y yo no voy a estar al lado tuyo. Tomo una decisión que a mí me hace vulnerable y que tiene riesgo. Porque además, yo no sé lo que va a pasar mañana cuando vaya a ver un paciente sin mi supervisión o con mi supervisión distante. Cuando yo diga, bueno, andá a hacer la... No, nosotros hacemos esto frecuentemente. Andá a hacer la historia clínica y vení y contame. Eso toma un riesgo, porque ¿cómo va a ser la reacción del paciente? ¿Qué le va a decir el estudiante al paciente? No lo sabemos. Entonces, de alguna forma, lo que estamos haciendo es asumir que ese estudiante puede hacer algo
que nunca hizo hasta ese momento, porque cada situación es de alguna forma distinta. Y esto lo que tiene que ver es con la confianza en lo que llamamos competencia adaptativa, que el estudiante, aun cuando sea una situación nueva, va a poder adaptarse porque ya alcanzó determinado nivel de desarrollo de su competencia como para poder hacerlo y acomodarse a esas nuevas situaciones. Eso es lo que yo decido cuando le digo a alguien, anda a hacer la historia clínica y vení, contame. Lo que pasa es que no lo hacemos consciente, no lo anotamos de esta forma. Y lo que tiene que ver con la evaluación de las EPAs o de las APROC es justamente esto, hacer consciente ese proceso en el cual lo que decimos es, a partir de ahora puedes hacer más de lo que hacías hasta ayer. Porque nosotros en general lo que hacemos es mirar para atrás y ver si aprendió todo lo que tenía que haber aprendido. Y en realidad las decisiones de confianza lo que hacen es al revés, es pensar si el estudiante está preparado hacia adelante. Al final de la formación, pero también cada vez que le damos una tarea con menos supervisión que la anterior. Y de eso se trata. Entonces acá, el docente lo que dice es que analizar si puede o no dañar a los pacientes y saber si le va a dar el permiso de más o menos supervisión en función de eso. Es una mirada de futuro la que tiene acá. No es un estímulo la nota para que mejore, sino que es si lo puedo, ¿no? Como uno diría, si le puedo soltar esa rienda o no se la puedo soltar. Entonces, en general, cuando usamos las decisiones de confianza como evaluación, lo que tenemos que, primero, reconocer la competencia para hacer algo. Segundo, darle el derecho de que lo haga, decirle, a partir de ahora lo podés hacer de esta forma y registrarlo, y además darle la disposición para el servicio de modo tal de que él tiene un deber de hacerlo correctamente porque la responsabilidad acaba de aumentar. Y esto hace que de alguna forma se haga responsable ese estudiante. Cosa que, insisto, que hacemos. Porque estoy seguro que si todos nos ponemos a mirar, alguna vez le decimos al estudiante, bueno, anda a ver este paciente o hacerle la entrevista solo y después venís y me contás. O anda a averiguar el resultado de alguna tarea. Se la damos y no estamos permanentemente mirando al estudiante. Pero lo hacemos más inconscientemente. Lo que propone este modelo es que estas decisiones de confianza se registren y que acumulativamente nos permitan tomar decisiones. No tiene otro secreto que eso. Y para esto, bueno, uno tiene que establecer niveles de supervisión. Estar presente y observar sin permiso, practicarla con supervisión directa o practicarla con una supervisión indirecta con distancia corta. Hasta acá lo que podemos hacer con los estudiantes, en algunas y en otras, entre el 2 y el 3 está la mayoría. Por esto que decía Eduardo, que en la Argentina nuestro título es habilitante, pero se supone que alguien que es estudiante no puede llevar adelante tareas que están pensadas para el graduado. Y a partir de que se graduó, va a hacer práctica sin supervisión. Si entra a una residencia, tendrá supervisión a distancia y si no, va a estar solito y haciendo lo suyo. Entonces, digo, al menos en la universidad, nosotros deberíamos poder dar en forma consciente los primeros 3 niveles de supervisión, ir asignándolos en forma progresiva. Y esto todos conocemos, la famosa pirámide de Miller, no se la voy a contar de vuelta, lo que hace es agregarle un nuevo escalón, que es pensar si además de hacer cuando lo estoy mirando, confío en que lo haga cuando no lo esté mirando. Si está preparado para hacer algo o algo solo. No si hace cuando yo miro, que es lo que hacíamos hasta ahora. Iba con un mini CX y lo veía atender un paciente. Ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, a partir de mañana lo va a hacer y yo no te voy a estar mirando. Y registrar eso en forma consciente. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, uno podría decir rápidamente y para ir terminando, que uno toma decisiones todos los días, esta que decíamos de dejar a alguien que lo haga, y estas son lo que se llaman decisiones ad hoc, son situaciones puntuales, y la confianza sumativa, es cuando yo digo, bueno, a partir de hoy te doy una estrella y vos podés seguir adelante haciendo esto con menos supervisión. No es necesario que lo volvamos a revisar. ¿Y qué diferencia tienen este tipo de escala de supervisión o de confianza con la de competencia? Otra vez, siempre nos planteamos si realmente estamos convencidos que lo va a poder hacer con menos supervisión. En general, no le ponemos una nota, sino decidimos el nivel de supervisión. La escala son estos niveles de supervisión que establecía. ¿Cuáles son las herramientas que usamos para esto? Muchas las conocen ustedes. Las voy a repasar muy rápido y por eso las puse en una sola diapositiva, porque la idea no era meternos a mirar cada una de ellas. Observaciones breves, formularios narrativos del tipo de las notas de campo,
los mini-CIEX que todos conocemos, usar evaluaciones múltiples, de múltiples fuentes, como la evaluación 360 o la evaluación hecha por los propios compañeros, algunos aspectos puntuales, como puede ser la observación directa de habilidades con pacientes o en un simulador, formulario de trabajo en equipo, observar cómo un estudiante le cuenta a un paciente a otro, cómo haría un traspaso, o algunas diferidas, como puede ser la evocación estimulada por historia clínica, las reflexiones que pueda registrar un estudiante, ver productos como traeme una historia clínica de este paciente y revisarla, toda esta información es la que uno puede ir recolectando. 2 minutos me detengo en esta que a mí me parece que es muy interesante porque es algo que hacemos habitualmente. Lo que hacemos clínica, hacemos esto frecuentemente. Contame la historia clínica y vamos a discutir. Pero fíjense que cuando hablamos de debates basados en casos con evaluación de confianza, le agregamos 2 preguntas que son muy importantes. No solo es qué hiciste o qué tiene el paciente y algún chequeo de si tiene conocimiento previo, sino que nos planteamos cuáles son los riesgos posibles. Entonces, acá le digo, bueno, ¿y vos cómo pensás que puede evolucionar este paciente? ¿Qué riesgos tiene la decisión? Es que vos le pediste este estudio, ¿hay que pedírselo urgente o no hay que pedírselo urgente? Es decir, desafiar los riesgos que significan las decisiones que tiene el estudiante. Y la otra es cambiar esta situación. ¿Qué pasaría si, en vez de esta edad, tuviera tal otra? ¿Qué pasaría si estuviera hipotenso? ¿Qué pasaría si tuviera fiebre? Desafiar otras situaciones. Porque lo que buscamos es juntar información para darle confianza en este tipo de tarea. Entonces, la historia clínica me tiene que servir para este desafío. No es solo preguntarle a ver si se acuerda algún conocimiento muy grande, sino que es desafiar su capacidad de resolver. Y no que la recite, este es un caso, ¿no? Entonces, es un síndrome respiratorio, puede ser una neumonía, entonces, no, repite el libro de memoria. No, desafiémoslo y desafiémoslo con estas 2 cuestiones. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la situación clínica que estamos discutiendo? Y cambiarle un poco el contexto. ¿Cómo llevamos esto a una evaluación sumativa? Porque, bueno, sí, ¿cómo decidimos? Bueno, en general, las decisiones sumativas para ejecutar una PROC tienen que ver con cambiar el nivel de supervisión. Esto no lo hace una persona, lo hace un equipo. Usa diferente información, que en general son múltiples observaciones previas de múltiples observadores. Y si uno hiciera el flujo de datos, uno va a tener muchas observaciones pequeñas, estas se van a registrar, esto es muy importante, le tenemos que dar devolución, y esto se repite iterativamente y se va registrando en un portfolio, que cuando está listo para hacer la toma de decisiones, con toda esa información hay un comité que decide si ese estudiante en realidad está en condiciones o no de hacer esa actividad en forma autónoma y le da el privilegio. Así se toma una decisión de cambio de nivel de supervisión. Y esto va quedando registrado. Entonces, el equipo, con el portfolio, con su propia experiencia, con todos los formularios. Y una cosa importante es que los formularios a nosotros nos cuesta llenarlos como docentes. No somos muy amigos de andar llenando papeles. Con lo cual, la forma que muchos lugares han encontrado para que esto funcione es que el que tiene la responsabilidad de tener el formulario lleno es el estudiante. El estudiante tiene que completar una cantidad de formularios. Entonces es el estudiante el que viene y nos dice, yo quiero que hoy me evalúe y que registre. Porque si vos no me evalúas y no registrás, yo no voy a conseguir mi progreso. Y si no consigo mi progreso, después no voy a terminar ¿no? Este viejo concepto de la aprobación. No voy a llegar a donde tengo que llegar. Entonces, empoderar al estudiante para que él sea uno de los recolectores de información es clave. Y obviamente, discutiendo y evaluando todas estas cuestiones es que uno puede tomar la decisión y darle una devolución de si puede o no cambiar su nivel de supervisión. Ahora, ¿cómo esto se puede vincular a la Argentina? La primera es darle peso formativo peso a la evaluación formativa. Seguramente en todas las universidades de la Argentina utilizamos evaluaciones formativas. ¿Cómo vamos desde donde estoy hoy a un lugar posible? ¿Cómo hago yo en la Universidad Nacional del Sur? Que no tenemos este modelo todavía implementado y queremos hacerlo. ¿Cómo puede hacer la Universidad de Cuyo? ¿Cómo puede hacer otra universidad argentina? Primero, darle más peso a lo formativo. Considerarlo como condición de promoción. Es decir, si no tenés tantas evaluaciones satisfactorias, no podés promocionar la rotación, la asignatura, como cada lugar le denomine.
ponerlo en manos de los estudiantes, decirle al estudiante, vos al finalizar esta rotación, al finalizar esta materia, tenés que tener toda esta cantidad de formularios y que sea el estudiante el que diga yo junto mi portfolio. Que esto se registre, que no sea una cosa que va quedando en el olvido, sino que se registra formalmente. Se puede hacer en papel, se puede hacer en algunos lugares. Yo recuerdo quien primero implementó el mini-CIEX en la Argentina fue el doctor Alve de Lima. En la residencia les había hecho una libretita a los estudiantes. Les decía, por cada trimestre tenés que tener tantos llenos. Entonces el estudiante andaba con la libretita, el residente andaba con la libretita y sacaba y pedía que se lo llenaran, porque tenía que llegar a ese número en esa libretita por un periodo de tiempo. Y por supuesto entrenar a los docentes en el uso adecuado, porque si no, no nos van a servir estos instrumentos. Ir de adelante hacia atrás, empezar por el final de las carreras y ir agregando estos instrumentos de a poco. Uno puede empezar por la práctica final obligatoria, puede ir después incorporando el ciclo clínico, no empezar necesariamente con un cambio total. Incorporar instrumentos que no podemos no estar usando, notas de campo, los DOPS, decisiones basadas en casos, registro de autorizaciones, ir registrando estas cuestiones y aprobando consensuadamente instrumentos de A1. Y finalmente definir las EPAs, traducir nuestro perfil de egresado a EPAs. Si la página web lo indica mal, este es el perfil del egresado que tiene la universidad de ustedes. Entonces uno puede partir de este perfil del egresado, que no está escrito como tareas, sino que es una descripción de las personas. Tiene una mirada más descriptiva de qué tipo de egresado esperamos tener. Pero esto no habla de lo que hace, habla de quién es. Entonces, transformar qué hace o quién es en qué hace. Primero, definir las EPA finales. Después, seleccionar estrategias de evaluación que sean posibles de ser implementadas y generar mecanismos de confianza, podría ser para la práctica final obligatoria. Después de ese pasito, uno puede buscar una compatibilidad con un modelo para calificar. ¿Cómo hago para que este modelo de progreso de competencias me dé una calificación? Yo tengo que decir, bueno, en este punto del programa, en vez de decir tengo un parcial, tengo que decir, bueno, los estudiantes tienen que tener este nivel de progreso para haber avanzado acá. En los primeros 6 meses tienen que haber alcanzado el segundo nivel o el tercer nivel, uno decidirá lo que quiera decidir, determinado nivel de supervisión para considerar que progresaron lo esperable. Dice la bibliografía que la variabilidad esperada individual no debería superar el 20%, es decir, que algunos estudiantes llegarán a ese punto un poco antes, un 20% de los estudiantes, y un 20% de ellos probablemente necesite 20% más del tiempo para poder llegar ahí. Bueno, digo, uno verá cómo compensa esos tiempos para tratar de permitir esa flexibilidad. Pero uno tiene que buscar compatibilizar el mundo de la supervisión con la evaluación de progreso más parecida a lo que nosotros tenemos en la cabeza como algo sumativo. Después extenderlo al ciclo clínico, decir, bueno, esto lo voy a llevar al ciclo clínico y empezar a avanzar hacia atrás. Digamos, me parece que todos en la Argentina necesitamos convertir estos modelos en una cuestión numérica, porque tenemos que ponerle una nota, si no viene Coneau y nos dice, no entiendo lo que ustedes están haciendo. Así que uno puede plantearse una combinación con el mundo posible, como uno que yo presentaba en su momento cuando lo presenté esto en CAEM, que era decir, bueno, para terminar una rotación, el estudiante tiene que tener una cantidad de observaciones mínimas, un mínimo de discusiones de casos, un mínimo de demostraciones de razonamiento escrito por año y las tiene que tener todas aprobadas primero. Y tiene que haber alcanzado determinado nivel de supervisión. Si tiene todo eso, ahora voy a ver cómo le pongo la nota. Y establezco una polinómica que me permita, en función de la colección de todas estas cuestiones, decidir quién tiene 10 y quién tiene 4, digamos. Es decir, esto es lo más fácil, es arbitrario. Ninguno de nosotros decide hoy, en un modelo tradicional, las notas de una forma estructurada. O sea, nadie, salvo cuando uno toma exámenes escritos y dice, bueno, si sacó el 60% de la respuesta, le pongo 6, salvo en ese caso, en el resto, de alguna forma, traducimos la nota en una forma que
nos podrá costar más o menos asumirlo, pero de alguna forma es arbitraria. Y no digo arbitraria porque sea injusta, sino porque es una construcción que hacemos ad hoc para esa decisión, digamos. Entonces uno puede hacer lo mismo acá. Yo les cuento, en nuestra universidad, por ejemplo, usamos combinación de instrumentos siempre. Y el peso es una decisión relativa que establecimos un día en un consenso de docentes. Esto pesa el 60%, esto pesa el 40%, esto pesa el 40%, todo tiene que estar satisfactorio para ser considerado y a partir de ahí calculamos la nota. Es decir, esto es un consenso que uno llega de razonabilidad. Es decir, para mí poner nota no es la limitante para usar este tipo de modelos. Y me parece que me pasé, así que... Muchísimas gracias. No te corté porque estaba súper interesante y me dio pena. Así que muchísimas gracias. Bueno, queda el espacio abierto para que podamos plantear las inquietudes que hayan surgido a partir de las presentaciones de ambas. Yo, José. Adelante, Gaby.